Buenos días, alumnos de tercero de secundaria. Hoy vamos a ver el tema funciones, parte 1. Función. Una función es una relación con la particularidad de que no hay dos pares distintos con la misma primera componente. Aquí tenemos un ejemplo. Podemos apreciar aquí dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Esta es una función de A en B. Podemos ver que cada elemento de A le corresponde un solo elemento de B. Aquí al 1 que pertenece a A le pertenece un solo elemento, sería el 2. Luego el 2 le pertenece el 3 y luego el 3 le pertenece el 3. Esto de acá es una función. En esta gráfica podemos ver que el conjunto A tiene 3 elementos, el conjunto B tiene los mismos elementos, 2, 3 y 4. Esta relación de G de A en B, puedo ver que el punto 1 le corresponde dos elementos, sería el 2 y 3. Entonces no es una función por la misma definición que estamos dando. Ahora, como a 1 le corresponden dos elementos, el 2 y el 3, son dos pares diferentes con la misma primera componente. El dominio y rango de una función. Si f es una función y el par ordenado x, y pertenece a la función, entonces el dominio de esta función se le representa como dominio de f. Es el conjunto de valores que toma x. Luego, el rango de esta función f se le representa como rango de f. Es el conjunto de valores de y. Tenemos acá un ejemplo. En el gráfico determina el dominio y rango de la función. Aquí tenemos el plano cartesiano, vemos una gráfica, esto de acá es una curva. Recordemos que por definición de dominio son todos los valores que toma x. Entonces, si yo me doy cuenta, está tomando valores desde el menos 2 al 4. Aquí podemos ver en esta gráfica, sí, que esta franja rosada, sería desde el menos 2 al 4, pero el menos 2 no se toma porque acá ahí está abierto. En la gráfica esto de acá está abierto. Entonces el dominio sería menos 2 abierto hacia el 4 cerrado. Luego el rango según esta gráfica, el punto más bajo sería el menos 3 y el punto más alto sería el 2. Y como está tomando todos estos valores de y, esta franjita verde vendría a ser el rango. Y el rango sería desde menos 3 cerrado hacia el 2 cerrado. Cálculo del dominio y rango de una función. Analicemos dos casos de cálculo del dominio y el rango. Cuando el dominio viene dado con la función y cuando se tiene que aplicar la regla del máximo dominio. Cuando el dominio viene dado con la función. En la función f ya está dado el dominio mediante el intervalo en el que se encuentra x. El rango debemos buscar a partir del dominio el intervalo en el que se encuentra la expresión dada por la regla de correspondencia de la función. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos la función f de x que es igual a 2x menos 3 sobre 5. Y x va a ser mayor que menos 1 y x menor o igual que 9. Entonces de aquí ya está establecido que el dominio va a ser desde menos 1 abierto hacia 9 cerrado. A partir de este dominio vamos a calcular el rango. Entonces, cálculo del rango. Entonces aquí el x le voy a multiplicar por 2. Entonces acá sería 2x. El 2 a los extremos también sería menos 1 por 2 y acá sería 9 por 2. Todo esto, de ahí le voy a restar menos 3 para darle toda esta forma. Luego, de ahí, de hecho, eso le voy a dividir entre 5. Y al dividirlo entre 5, voy a tener que menos 1 es menor que 2x menos 3 sobre 5, menor o igual que 3. Entonces, este de acá es fx.
fx va a ser mayor que menos 1 y menor o igual que 3. Entonces el rango sería desde menos 1 abierto hacia 3 cerrado. La función lineal. Una función lineal es aquella cuya regla de correspondencia es un polinomio de primer grado. Aquí vemos f de x es igual a mx más b. Todo eso es un polinomio de grado 1. El b es el intersecto de esta recta o esta función lineal con el eje y. Y el m viene a ser el pendiente de la recta. Tenemos aquí un ejemplo. Vemos aquí la recta de color rosado y para sacar la pendiente va a ser la tangente del ángulo que se forma esta recta con el eje x. Entonces vemos aquí esta área sombreada, vemos aquí el phi. Entonces la tangente o la pendiente de la recta viene a ser igual a la tangente del ángulo que se está formando acá. Entonces yo veo que aquí el 1 es porque acá está ocupando un cuadradito en el eje y aquí es 2 porque está ocupando dos cuadraditos en el eje x. Entonces podemos ver que la tangente de phi sería un medio y esa sería la pendiente. Ahora, esta recta va a intersectarse con el eje y en el punto 2. Entonces b es igual a 2. Por lo tanto, la función lineal sería un medio de x más 2. Gráfico de una función lineal. El gráfico de una función lineal es una recta o una figura geométrica incluida en ella. Para graficar es suficiente obtener dos puntos de paso. En este ejemplo de la derecha, para x igual a 1 y x igual a 2, elegidos arbitrariamente, hemos determinado los puntos 1, 0 y 2,1. Aquí está el x1, sería el 1,0 y cuando x es igual a 2, sería el 2,1. Ahora, trazamos la recta que pasa por esos dos puntos y en ella ubicamos el gráfico de fx. Como tenemos acá este dominio que es x mayor o igual que 0 y x es menor que 3, entonces la función vendría a ser toda esta recta, este segmento de recta. ¿Sí? Y va a ser desde el menos 1 de y hasta, hasta el 2, pero no lo va a tomar de y. Entonces, fx sería x menos 1, donde x va a ser mayor o igual que 0 y menor que 3. Si x es igual a 1, podemos determinar con esta regla de correspondencia que f de 1 es igual a 1 menos 1 y es 0. Por eso es el punto 1,0. Luego, si x es igual a 2, sería f de 2. De 2 menos 1 es igual a 1 y f de 2 es igual a 1. De donde tenemos el otro punto, 2,1. La función afín. Muchos autores consideran que la función lineal es solo aquella que pasa por el origen de coordenadas. A la que no pasa por el origen de coordenadas la vamos a llamar la función afín. Vean, esta es la función lineal que pasa por el origen de coordenadas y la función afín no pasa por el origen de coordenadas. Quiere decir que el intersecto es diferente de 0. Aquí vamos a tener algunas observaciones. Si la raíz cuadrada de x es igual a, entonces a es mayor o igual que 0 y x es mayor o igual que 0. Luego, si a por b es menor que 0 y x es mayor o igual que b y x es menor o igual que a, entonces se va a cumplir que x al cuadrado es mayor o igual que 0 y menor o igual que a. Si el valor absoluto de a es mayor o igual que el valor absoluto de b. Luego, x al cuadrado es mayor o igual que 0 y menor o igual que b si el valor absoluto de b es mayor o igual que a. Tenemos un ejemplo. Si x es mayor o igual que menos 6 y x es menor que 2, entonces x al cuadrado es mayor o igual que 0 y a la vez es menor o igual que 36. Luego, si menos 4 es menor o igual que x y x es menor que 8, x al cuadrado es mayor o igual que 0 y x al cuadrado es menor o igual que 64. Vamos a ver algunos ejercicios. Tenemos el problema número 1. Me dice, ¿qué valor debe tomar x más y para que esta relación sea una función? O sea, f sea una función. Como f es una función, los pares ordenados que tienen en el primer elemento igual deben tener el segundo elemento también igual. Podemos ver aquí en este conjunto que el 2
x más 2 tiene otro par ordenado que comienza con 2. Acá está, el 2,7. Entonces, esos dos tienen que ser iguales. De esta manera, x más 2 es igual a 7 y obtengo que x es igual a 5. Ahora vamos a ver otro par ordenado que comience con el primer elemento igual. 3,5 y el 3, 2y menos 1. Entonces, los dos son iguales y quiere decir que 2y menos 1 es igual a 5. De esa manera, y vale 3. Ahora a mí me piden x más y. Entonces, x más y sería 5 más 3 y eso es igual a 8. El problema número 2 me dice, calcula el dominio y el rango de esta función. Para calcular el dominio tengo que fijarme que dentro de esta raíz cuadrada dice 4 menos x al cuadrado. Entonces, por teoría de los números reales, eso siempre va a ser mayor o igual que 0. De aquí yo tengo que x al cuadrado es menor o igual que 4. Luego, por la propiedad de valor absoluto, tengo que el valor absoluto de x es menor o igual que 2. Y de acá saco que x va a ser desde menos 2 hasta 2. También me tengo que fijar que el denominador tiene que ser diferente de 0, por lo tanto x no puede ser 1. Entonces, aquí en la recta numérica, los valores de x van a ser desde el menos 2 hacia el 2, pero le vamos a sacar el 1. Por lo tanto, el dominio sería desde el menos 2 hacia el 2, cerrado, luego le restamos el 1. El cálculo del rango sería que, como la raíz cuadrada de 4 menos x al cuadrado es mayor o igual que 0 y el valor absoluto de x menos 1 es mayor que 0, porque estamos descartando aquí el x igual a 1, ambos son mayor o igual que 0 y mayor que 0, entonces su relación sería mayor o igual que 0. Y como está multiplicado por 3, también es mayor o igual que 0. De esa manera obtengo que el rango sería desde el 0 cerrado hacia más infinito abierto. Problema número 3. Determina la regla de correspondencia de la función lineal. Acá tenemos ax más b, cuya gráfica es la que vemos aquí. Entonces, aquí podemos determinar, reemplazando los pares ordenados de la gráfica, en fx obtenemos los valores de a y b. Entonces, si f de 1 es igual a 5 y f de 2 es igual a 9, entonces en el primero tenemos que a más b es igual a 5. ¿Por qué? Porque si lo reemplazo acá, x igual a 1 sería a más b. De aquí tengo que b es igual a 5 menos a. Y en el segundo, f de 2 igual a 9 sería 2 por a más b. Eso es igual a 9. Entonces, reemplazando, aquí le vamos a poner aquí 1 y acá 2. Luego, de 1 en 2, tenemos 2a más 5 menos a, que es igual a 9. Resolviendo esta ecuación, tenemos que a vale 4. Ahora, ya teniendo a vale 4, lo vamos a reemplazar en 1 y tenemos que b es igual a 5 menos 4. Y de aquí tenemos que b es igual a 1. Si a es 4 y b 1, lo reemplazamos acá en f de x y tenemos que f de x es igual a 4x más 1. El problema 4. Las siguientes gráficas corresponden a las funciones f de 1 de x es igual a x más 4 y f de 2 de x es igual a 3x menos b. Me piden calcular a menos b. Entonces podemos ver claramente aquí que reemplazando los pares ordenados de la gráfica en f1 y f2, obtenemos los valores de a y b. Entonces, veamos. El 1,2 pertenece tanto a f1 como a f2. Entonces, 1,2 pertenece a f1. De aquí yo obtengo que f de 1, evaluado en 1, es igual a 2. Reemplazamos, sería acá a más 4 es igual a 2. Y de aquí saco que a vale menos 2. Luego, el 1,2 también pertenece al f de 2. Lo reemplazo y tengo que f de 2 evaluado en 1 es igual a 2. Reemplazando acá sería que 3 menos b es igual a 2. Y de acá saco que b es igual a 1. Ahora, ya teniendo los valores de a y b, me piden calcular a menos b. Entonces, a menos b sería menos 2 menos 1. Y eso es igual a menos 3.